con el formato de mesociclo, como con un ejemplo de lo que es ese formato, que lo conociéramos, que lo exploráramos un poco, que fuéramos viendo cómo se trabaja con cada uno de sus elementos. Y la idea de hoy es que entonces ya usemos el formato a fondo como tal. Sin embargo, antes de iniciar a trabajar con un ejemplo de hoy, que lo vamos a tomar, digamos, del macro que veníamos adelantando la vez pasada. Antes de iniciar con eso, sí quería preguntar si de pronto alguien nos quiere mostrar algún tipo de macro o ha trabajado en algo del formato de macro que trabajamos la semana pasada. Y si lo quiere mostrar, recuerden que pues ayer hablamos y dijimos que es bastante importante ese tema, que ustedes se metan en el cuento de la práctica, o sea, no solamente que se conecten en las noches a escucharme a mí hablar y a contarles cómo es, sino que ustedes vayan practicando de una vez y vayan intentando hacer pues sus macrociclos, porque de esa forma el conocimiento va a ser más fácil para ustedes y también va a ser muy enriquecedor para todos, porque nos vamos a ir retroalimentando de los macros que cada uno vaya planteando. Y también pues como tenemos variedad en disciplinas deportivas, eso nos va a ayudar mucho también, porque vamos a aprender más sobre cada uno de esas modalidades y sobre las particularidades que tiene el modelo sobre esas mismas modalidades deportivas. Listo, entonces si quisiera empezar con eso, si alguien tiene algo para mostrar que se pronuncie ahora. No hay nada, no hay nadie. No, profe, pues buenas noches para todos. Yo por ahora estoy trabajando con algunos contenidos, pero son escritos para trabajar tanto en la parte de lo que vimos ayer del mesociclo y ya para desenglosarlo más en el microciclo, pero pues todo esto lo estoy haciendo escrito para después pasarlo al meso. El macro como tal, pues estoy haciendo las correcciones que me hizo el profe ayer. Ok, bueno. Bien, entonces pues arranquemos con el formato a la práctica de una vez. Espero que todos tengan el formato ahí a la mano en Excel, en el computador, para que lo puedan trabajar. Em, ese mismo formato, hola Freddy, ese mismo formato, este formato, mejor dicho, es más fácil de trabajar a mano. Si alguien de pronto tiene problemas para trabajarlo como tal a computador, es más fácil de imprimir, es más fácil de trabajar a mano que el de macro. El de macro sí, realmente yo sí siento que trabajar el macro como tal a mano es bastante complejo. Lo único que sí tendría que hacer, creo que ya están viendo mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Bueno, gracias. Bien, lo único que tendrían que hacer es borrar las fórmulas, ¿no? Para imprimirlo, para que todas las casillas les queden en blanco. O sea, pues, digamos, sería coger toda esta parte, por ejemplo, a ver, hasta aquí, y esto simplemente lo borran. Entonces les queda así, esta partecita de aquí también la borran, esta parte de acá abajo también la borran, que ayer no vimos qué era, pero hoy vamos a ver de qué se trata eso. Y ahí lo pueden imprimir y pueden trabajar con él a mano. Si les sale muy largo, por ejemplo, de esta parte, pueden eliminar una que otra fila, aquí y acá, para que les alcance en una hoja carta o en una hoja oficio y lo puedan imprimir sin problema. ¿Listo? Voy a dejar como estaba. Y en este pues sí es más fácil que puedan trabajar a mano y hasta con un lápiz para ir borrando e ir corrigiendo algunas cosas y sacando pues cálculos por un lado. Sin embargo, si todos, ojalá todos tengamos en este momento la facilidad de seguir con el Excel, o sea, de que me vayan siguiendo con el Excel para que sea eh, también un poco más fácil el aprendizaje, como habíamos dicho. Entonces, pues se puede hacer de esa forma, ¿listo? Entonces, yo creo que de lo del día de ayer, del formato como tal, de pronto
pues no, digamos que no profundizamos, pero sí vimos a qué equivale cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, viendo a qué equivalen cada uno de los elementos, vamos a coger ahora el macrociclo que habíamos hecho y sobre ese macrociclo vamos a trabajar en un mesociclo, digámoslo como un poco más real. Profe, disculpe un momento. Sí, claro. Buenas noches. Buenas Para noches. ver si hace el favor de ampliar más el formato. Ok, ok, profe, ya le coloco entonces un poquito de zoom. Uy, perdón. Gracias. Bueno, señor. Bien, bueno, vamos a... Un momentico, este me está confundiendo. Listo. Eh, Tengo aquí en el mismo, en el mismo archivo de Excel, en el mismo libro, tengo en la hoja 2 un formato de mesociclo y tengo, bueno, en la hoja uno otros elementos que uno puede coger como apuntes, por ejemplo. Esto era algo que yo les comentaba en algún momento cuando hablamos sobre los microciclos, que a veces uno puede hacer combinaciones o variaciones de algunos modelos. Yo que hice en algún momento con este modelo ATR, por ejemplo, explorando, cogí estos micros y los apliqué. ¿De dónde salen estos micros? ¿Quién nos puede decir de qué son esos micros o qué micros son? ¿De dónde pude haberlos sacado, por ejemplo? ¿Del de bloques? No, perdón, creo que lo quité. Del tradicional. Del modelo tradicional o del modelo clásico. ¿Listo? De ahí es que saqué estos micros. Entonces, como yo les decía, uno va haciendo como un aproximado y uno puede decir, bueno, el corriente es muy similar al micro de carga, el de choque es muy similar al de impacto, el de aproximación es muy similar al de activación, por ejemplo. El competitivo, pues ese sí es igual. Y aquí el precompetitivo tiene unas características también muy similares al de activación que tiene el modelo ATR. Y aquí estaría haciendo falta también el mesociclo de recuperación, que ese es igual en ambos. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes pueden tomar apuntes, por ejemplo, para que esas abreviaciones queden claras acá. ¿Ya? Para que en el momento, por ejemplo, que coloquemos tipo de micro, coloquemos micro AJ, por ejemplo, y sepamos que AJ es ajuste, sepamos que ACT o AD sea micro de activación. En el caso tal pues de que de pronto no nos alcance a dar como tal en la celda y lo manejemos de esa forma. Listo, entonces como les digo, en este mismo libro tengo esas hojas y en esta tercera hoja lo que hice fue copiar el formato del macrociclo pues para no estar compartiendo de un lado, compartiendo del otro. Eh, un segundo, por favor. Listo. Entonces, bueno, aquí con este macro, ya teniéndolo aquí a la mano, vamos a copiar un mesociclo y lo vamos a hacer en, en esta parte de acá. ¿Listo? Ayer trabajamos un poco sobre el mesociclo de acumulación, entonces yo creería que lo mejor es trabajar hoy sobre el mesociclo de transformación y en caso tal de que hagamos algún otro ejemplo, pues lo trabajaríamos con el de realización, para que vamos ahí como un poquito en orden con esto. Igual en lo de ayer tomamos elementos de la acumulación, pero pues como tal no hicimos el mesociclo de acumulación, ¿no? Sino que, como les decía, pues era para conocer un poco el modelo. Bueno, entonces lo primero que nosotros hacemos es remontarnos a esto, al plan gráfico o al macrociclo. Entonces, al llegar a este macrociclo, lo vamos a encontrar primero con el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este mesociclo? El objetivo de este mesociclo nos dice que es fuerza rápida y resistencia mixta. Entonces nos está hablando de fuerza rápida y resistencia mixta. ¿Listo? Entonces, aquí como objetivo yo puedo colocar, aumentar, por ejemplo, los niveles de fuerza rápida, creo que decía.
y resistencia mixta. ¿Listo? Esto por un lado, digamos que lo puedo colocar, pero también, como este es el meso, lo que tenemos acá un poco más general, o sea, lo que tenemos aquí como un poco más global o más general en el macro, aquí se puede ir haciendo más específico. Entonces podríamos decir que no solamente vamos a aumentar, no solamente, perdón que el profe me había pedido también que lo hiciera un poco más grande y si está como muy pequeño para que lo puedan ver, qué pena. Qué pena, profe. Listo, ahí vamos a ir trabajando de esta forma para que lo podamos apreciar mejor. Entonces, aumentar los niveles de fuerza rápida y resistencia mixta. También aquí, por ejemplo, podemos incluir lo que es el objetivo técnico, técnico-táctico. Entonces, dentro del objetivo técnico-táctico, podríamos ubicar, por ejemplo, eh, perfeccionar, por ejemplo, elementos técnico-tácticos en condiciones o en condición de fatiga o con tolerancia, coloquemos técnico-tácticos con tolerancia a la fatiga. Incluso como es el mesociclo y tengo mucho más espacio, puedo incluir un objetivo pedagógico, por ejemplo, que también es bastante importante, o un objetivo educativo, como también son conocidos este tipo de objetivos. Eh, Podría colocar como objetivo educativo, por ejemplo, mejorar la puntualidad del grupo y el trabajo en equipo, por ejemplo. Bueno, podríamos ubicar esos objetivos ahí. Eso digamos que ya vamos viendo cómo lo perseguimos. Pero lo que sí quiero que tengan aquí muy presente es que como estamos hablando directamente, estamos hablando de un mesociclo, ya vamos siendo como más específicos con relación a lo que veíamos acá en el macro. O sea, ya todo esto lo vamos a ir desglosando un poco más. ¿Listo? Vamos a hablar del deporte. El objetivo nos dice aumentar los niveles de fuerza rápida y resistencia mixta. Cuando nosotros trabajamos el macro, el ejemplo lo hicimos sin tener en cuenta una modalidad deportiva específica, una modalidad deportiva como tal. Entonces, digamos que aquí nos tocaría escoger un poco sobre un deporte el cual trabajar para hacerlo un poco más real en el mesociclo y podríamos o deberíamos, según el objetivo, escoger un deporte que se acople a ese objetivo. ¿Qué deporte creen ustedes que se podría acoplar a ese objetivo de fuerza rápida y resistencia mixta dentro de la transformación? Fútbol. Fútbol podría ser, profe. El fútbol, sí señor. Pues el fútbol es como tal. Tenemos de pronto aquí alguien de fútbol sala, ¿no? Bueno, coloquemos fútbol. O alguien que domine algo del tema de fútbol sala. Profe, yo lo manejo, pero no a profundidad. Tengo algunas, he trabajado con un equipo de fútbol sala, pero no a profundidad, pero sí manejo más o menos el tema. Bueno, coloquémoslo así como para salirnos un poco del contexto de lo habitual. ¿Listo? Y ahí vamos viendo entre todos cómo nos defendemos y con la ayuda del profe que ha tenido ya pues la experiencia del fútbol sala. ¿Listo? Vamos al mesociclo mesociclo entonces, como ya hemos hablado, vamos a trabajar con el de transformación. El entrenador, entonces coloquemos que es el grupo
de ATR, coloquémosle así. Somos todos entonces los entrenadores en este caso. La fecha, entonces viene la fecha. ¿Cuál es la fecha que nosotros vamos a ubicar aquí? Entonces nos vamos al macro y el macro nos lo dice. El macro nos dice que este mesociclo va desde el primero de febrero hasta el 28 de febrero. Y cumple el mes completo, ¿no? Y de alguna forma, digamos que nosotros cuando planificamos este macro, tomamos casi que todos los meses como completos o perfectos, ¿no? Sin embargo, voy a hacer de nuevo la aclaración, porque sé que pues hay personas nuevas en el grupo. Esa aclaración la había hecho en el módulo anterior, pero quiero que recordárselas y los que no estuvieron, pues que la tengan presente. Y es que normalmente uno utiliza el calendario y puede ir acoplando como los mesociclos al calendario, ¿no? Uno puede decir, bueno, un meso en este mes, otro meso en este otro mes. Sin embargo, eso no es una camisa de fuerza y tampoco la palabra meso o la palabra mesociclo hace referencia o tiene algo que ver con mes. O sea, la palabra meso no se asocia directamente a mes, sino que la palabra meso o el prefijo meso quiere decir parte de. Y pues mesociclo pues es una parte que se repite de algo. En este caso, un mesociclo es una parte del macrociclo, que sería en este caso esto. Por eso se llama mesociclo, porque es una parte de todo el macro. ¿Ya? Entonces, pues hago de nuevo la aclaración, aunque nos haya quedado como muy bonito, pues diseñado así, muchas veces en la realidad eso no se da, no se ajusta y tenemos mesociclos que, donde aquí tendríamos, por ejemplo, febrero-marzo, acá marzo-abril, acá posiblemente solo mayo, y eso pues va a depender mucho de los calendarios, como ya hemos hablado. ¿Listo? Entonces, bueno, este va del 1 al 28 de febrero. Entonces, vamos a colocar del 1 al 28 de febrero. ¿Listo? Y esa es la fecha. Entonces, la fecha es el rango de duración de nuestro mesociclo. El mesociclo tiene 1, 2, 3, 4 micros. Tiene 4 micros. Eso quiere decir que no vamos a utilizar este último micro. No lo borramos, lo dejamos ahí, solo que no lo utilizamos. Pero sí vamos a ubicar entonces de una vez las fechas. Entonces, en las fechas vamos a ir, el primer micro va del 1 al 7, del 1 al 7. Miren, aquí, bueno, si ustedes quieren le colocan febrero o si quieren lo dejan así. Ya entendemos que si va del 1 al 28 de febrero, pues todas las fechas que estén aquí son de febrero. El siguiente va del 8 al 14. Mejor lo coloco en general. Carajo. Se me olvidó. A ver, del 8 al 14. Del 8 al 14, aquí tenemos del 15 al 21. Y del 22 al 28, ¿verdad? El 28, el último día. Bueno, aquí tenemos entonces ya ubicadas las fechas, ¿listo? Ahora el número de micro. Este dato también lo extraemos del macro. Tenemos los micros, uy, allá, me han perdido. 5, 6, 7 y 8, ¿listo? Entonces micro 5, micro 6, micro 7, micro 8. Esos son los micros. El tipo de micro también debería estar aquí, que fue una pregunta que nos hizo creo que el profesor Harold ayer. Podemos ubicar aquí de una vez para que no se nos vaya a quedar por fuera. Tipo de micro, entonces ahí vamos a establecer los tipos de micro que van a ir aquí. Por ahora vamos a hacer solo los de este meso. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Como este es un mesociclo de transformación,
El mesociclo de transformación normalmente, o sea, en su mayoría tiene mesociclos de impacto y mesociclos de activación, ¿ya? Esos son los micros que más compone el macrociclo de transformación. Sin embargo, es posible que tenga micros de carga. Es muy poco posible que tenga micros de ajuste. Eso sí, el de transformación es muy raro encontrar que haya un micro de ajuste. Realmente no, a no ser de que sean transformaciones muy amplias, ¿no? Muy largas. Competitivos tampoco, a pesar de que hayan competencias, normalmente lo que se utilizan son los microciclos de activación para esas competencias. Y también el micro de recuperación, por ejemplo, pues sí se utiliza muchas veces dentro de la transformación para que haya una ondulación del trabajo que se viene haciendo y ese trabajo sea compensado. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar de una vez con un micro de impacto. Aquí nos cabe todo el nombre completo. Yo creo que podríamos hacer 2 de impacto. Creo que hay una competencia. Vamos a mirar el macro. Transformación, sí, hay una competencia justo en la mitad, o sea, en el micro 6. Eso quiere decir, y también tenemos unos test. Ah, no. ¿Qué es esto? Pruebas biomédicas, así test pedagógicos al siguiente micro. Bien, entonces hagámoslo así. Impacto, el segundo entonces que no sea de impacto, corramos este para acá. El segundo lo dejamos entonces de activación. El segundo de activación, este de impacto que más contiene los test. Y el último, ¿qué hay en el último? A ver, en el último hay unas pruebas biomédicas. Entonces, este sí lo podemos dejar como un microciclo de recuperación o recuperatorio. Recuperación. ¿Listo? Bien, aquí ya tenemos nuestros tipos de micros y ya tenemos los números de micro. Hasta el momento, toda esta información, por ejemplo, es extraída del macro. Miren que todo lo estamos sacando del macro. En el macro nos hacía falta los tipos de micro, recuerdo eso, pero pues deberían de haber estado ahí. O sea que hasta el momento, miren la ventaja pues de uno ya tener el macro como tal. Luego hacer esto se le va a hacer muy fácil, porque no es sino ir copiando, ir metiendo esa información de allá para acá como tal, para que vayan viendo que no es tan engorroso a veces llevar ese proceso de la planificación. ¿Listo? Vamos a ver el número de sesiones ahora, que también lo tenemos por aquí, número de sesiones. Aquí tenemos 12, aquí tenemos 10, 6, 6 y 10. Entonces tenemos 10 por acá, 6, 6 y de nuevo 10 creo. 6, 6 y 10, listo. Incluso teniendo en cuenta este elemento, por ejemplo, ¿qué pasa aquí en el macro? Si nosotros hubiésemos construido los tipos de micros como debió de haber sido, sino que pues esto no lo hicimos por lo que les dije, agilizar un poquito de pronto con el tiempo y preferí pues que lo pudiéramos trabajar de pronto aquí, pero sí debe haberse hecho porque miren, aquí caemos en cuenta de algo de un error que pudimos haber caído en cuenta si hubiésemos hecho eso. ¿Quién nos puede explicar o qué es? ¿Me pueden ver y escuchar bien? Sí, la secuencia progresiva, profe, de la planificación de los tipos de micros. Sí tiene que ver con los tipos de micro, pero ¿cómo así la secuencia progresiva? Bueno, profe, es que yo también ahí tengo una duda, porque pareciera, porque en el modelo clásico pues se habla desde Mapiet, desde una teoría que por qué debe haber un tipo de micro, pero no sé en ATR porque al parecer como que se intercambia muy fuerte entre micros, pero digo, una secuencia progresiva, es decir, si yo estoy en uno de ajuste, después podría pasar uno de carga porque cambia el nivel de medio de carga a un nivel importante, no sé si tengan en cuenta eso o el proceso al que va a pasar. Ya.
Sí, pero no tiene que ver directamente con eso como tal. Digamos que pues aquí como en el modelo ATR todo es más corto, por eso es que se dan esos cambios bruscos a veces de la carga, pero también esos cambios nos, nos permiten, digamos, trabajar con esos tipos de carga que van a ayudarnos a alcanzar forma deportiva más rápido, ¿ya? Es lo contrario que pasa con el modelo clásico, porque el modelo clásico va como ascendiendo lentamente, o sea, va ascendiendo progresivamente, paulatinamente, hasta ir alcanzando cada uno de sus objetivos. Luego ondula cuando tiene que ondular o estabiliza y luego alcanza pues el pico para llegar a su forma deportiva. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta aquí o cuál es el error del que nosotros pudimos haber caído en cuenta si hubiésemos hecho los micros de una vez en el macrociclo? ¿Alguien lo puede ubicar? Mírenlo ahí o mírenlo aquí. Mírenlo aquí primero. Ese es el micro del que les estoy hablando. Aquí es donde está el error. Ah, madre, perdón. Aquí. Aquí y aquí. Aquí es donde está el error. Ahora miremos ese mismo micro desde el mesociclo. Es este micro en el que vamos aquí. El micro número 8, del 22 al 28, que es de recuperación. ¿Qué problema tiene este micro? Ahí Pues que tiene una para hacer intensidad recuperación tiene altísima. muchas sesiones. Tiene muchas sesiones, sí señor. O sea, este es el problema. Tenemos 10 sesiones para un microciclo que es de recuperación. De O sea, ¿cómo, recuperación. cómo vamos a recuperar con 10 sesiones de entreno? No. Entonces, eso pudimos habernos dado cuenta al momento de planificar acá si hubiésemos construido de una vez los tipos de micro, ¿ya? O sea, son cositas que uno puede irse dando cuenta pues cuando hace las cosas completas. ¿Listo? Entonces, vamos a cambiarlo desde aquí de una vez, cambiémoslo a 6 e incluso lo podemos cambiar acá también porque eso no nos afecta en nada por el momento esto. Aquí. Bien. Entonces ya tenemos las sesiones, ya tenemos bueno, toda la parte prácticamente de acá arriba ya está concluida. Vamos a ver qué pasa con el volumen y con la intensidad en cada micro. Vamos a ver, por ejemplo, el microciclo número 5 nos habla de 4-3, 4-2, 5-3, 5-3. ¿Listo? Entonces, como este micro es de recuperación, ya le disminuimos el número de sesiones, también tendríamos que cambiar aquí el volumen de este micro. ¿Listo? Tanto el volumen como la intensidad tendríamos que disminuirlo. Disminuir la intensidad aquí no es problema. Disminuir el volumen sí, porque al disminuir el volumen entonces nos tendría que cambiar cada uno de estos valores de acá. Pero digamos que lo podemos hacer fácilmente y rápidamente. Por ejemplo, a este coloquémosle 220, por ejemplo. Coloquémosle a este 110. Coloquémosle a este 130. Y más bien aumentémosle a este y coloquémosle unos 90 minutos. Tenemos 550. Vamos a ver si el valor se ajusta a la tabla. 550 es un volumen 2. Estamos viendo la tabla aquí. Volumen 2 de 540 a 639. Entonces, venimos acá y este volumen que teníamos aquí como 3 nos cambia a 2. Y asimismo podemos bajar un poco también la intensidad y tenemos volumen e intensidad 2. ¿Listo? Bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos cayeron en cuenta de qué es lo que acabamos de hacer? Si a alguien le quedó una duda o no entendió, por favor que pregunte en este momento. Bien, parece que quedó claro entonces. Ahora, entonces volvemos a nuestro formato de mesociclo y aquí ya podemos entonces empezar a ubicar tanto el volumen como la intensidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver, tenemos 4-3, 4-2, 5-3, 4-3,
4, 2, creo. No. Esperen que lo estoy haciendo al revés, porque allá en el macro está al revés. Sí, intensidad arriba y volumen abajo. Y aquí tenemos volumen arriba e intensidad abajo. Entonces lo estoy haciendo al revés, sería 3, 4, 2, 4. 3, 4, 2, 4. 3, 5 y 2, 2. 3, 5, 2 y 2. ¿Listo? Ahí ya digamos que hemos ubicado nuestro volumen y nuestra intensidad. Nos está haciendo falta algo, que lo hablamos el día de ayer. Vamos a ver si alguien puede recordar qué es en cuanto al volumen y la intensidad. ¿Sí recuerda alguien ayer que hablamos sobre un detalle que había aquí, justo con los promedios, y que ahí teníamos que tener mucho cuidado con eso? Que el promedio tiene en cuenta el último microciclo y se tiene que ajustar la fórmula para que no vaya a dar un error. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. O sea, la fórmula está hecha para contar también con este último micro. Entonces, por esa razón, este lo tenemos que borrar de la fórmula para que nos dé el dato que es. Entonces, borramos esta última celda, Enter, y ahora sí nos va a dar el dato que es 2,5, sí, señor. Lo mismo hacemos con la intensidad. Y eso nos da 3,75. Yo recomiendo normalmente trabajar aquí con un decimal, 3,8, para que nos quede como un poquito más cerrado y más fácil de visualizar. Entonces tenemos una intensidad alta y tenemos un volumen medio bajo. ¿Listo? Bien, características, digamos, más o menos del mesociclo de transformación, que tiene pues sus volúmenes altos normalmente y que a veces lo que lo baja son elementos como estos, por ejemplo, la competencia y la recuperación. Bien, ¿vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta? Ahí vamos bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar esto un poquito más pequeño ahí, yo creo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una preguntita. Usted le está dando 3.8 en la intensidad. Sí, señor. En el que yo estoy laborando me da 3.75. ¿Qué diferencia hay o en qué puede? Profe, el decimal. Recuerde que yo les dije que yo recomendaba trabajar con un solo decimal, entonces yo lo reduje. Aquí, donde damos en inicio, buscamos inicio donde dice número, aquí yo puedo quitar o agregar decimales. Mira, ahí queda 3.75. Ese es el valor por defecto pues que da porque él trabaja con 2 decimales. Si quisiéramos trabajar con 3, pues ya ni siquiera habría necesidad porque nos pone un 0. Pero entonces, yo qué hice, le quité un decimal para que solamente quedara con 1. Entonces, por eso él me lo aproxima a 3.8. Trabajamos a medida de aproximación, ok, profe. Ok, Sí, perfecto, profe. Bueno, gracias. Listo. Bueno, con gusto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya lo que nos queda es empezar a llenar las actividades que vamos a desarrollar en nuestro mesociclo. ¿Listo? Entonces, volvemos al macro. ¿Sí? Profe, es que de verdad tengo un vacío ahí con el micro y con la forma de los tipos de micro. No, pareciera que el tipo de micro se colocara como a simple apreciación, pero no tuviera como un orden protocolario. No sé cómo explicar eso, como que de verdad se haga con una rigurosidad científica, como con una rigurosidad de planeación, porque pareciera que uno colocara como que aquí quiero colocar impacto, aquí quiero colocar y aquí quiero colocar carga,
Ujú. ¿Cuál es el patrón para decir este micro es así y que se vea reflejado también en el entrenamiento, profe? Sí, Perdón, que no lo sé, no lo sé. no, está bien. Mira, ¿qué es lo que pasa con los micros? Lo que pasa con los micros es que los micros sí toca adaptarlos un poco como con algún elemento de apreciación, pero tampoco el trasfondo es todo de apreciación. Ya vas a ver por qué. Toca hacerlo así por una razón. ¿Cuál es la razón? La razón es el calendario que tenemos. ¿Listo? Entonces, como tenemos un calendario que normalmente es bastante ajustado, ese calendario nos va dando unos elementos para uno eh, ir entendiendo qué tipo de micros debe de ir usando. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una competencia que nos va a condicionar un micro, por ejemplo. ¿Qué nos dice como tal la teoría? O sea, la teoría nos dice lo que yo les decía hace un rato. Es más, creo que tengo un cuadrito por ahí, pero no sé dónde. Ahorita lo busco y se los comparto, que nos dice, en la acumulación utilizamos mesociclos de ajuste y carga. En la transformación utilizamos mesociclos de impacto y microciclos de impacto y microciclos de activación. Y en la realización utilizamos microciclos competitivos y microciclos de activación. ¿Listo? Eso es lo que nos va diciendo la literatura y eso también tiene un porqué y tiene un trasfondo. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de la acumulación y hablamos de que en la acumulación tenemos micros de ajuste y tenemos micros de carga, eso quiere decir que ahí vamos a tener mucho volumen para trabajar y vamos a tener, digamos que, una intensidad media y baja. Entonces se va ajustando a las características de la acumulación y se va ajustando a las necesidades que nosotros tenemos para desarrollar esos objetivos que hay en la acumulación, que vendrían siendo el desarrollo de fuerza máxima, el desarrollo de la resistencia aeróbica y el ajuste técnico. ¿Listo? Cuando pasamos a la transformación y estamos hablando de micros de impacto y micros de activación, estamos hablando entonces que vamos a elevar la intensidad. Y elevar la intensidad nos permite trabajar con esas capacidades que tienen un efecto residual medio y que son más específicas de la actividad o de la modalidad deportiva como tal. Entonces, por eso aquí trabajamos con estos micros de impacto para poder trabajar eso. Y dice que también se incluyen los de activación porque normalmente en la transformación es donde nosotros tenemos competencias preparatorias y tenemos deportes donde tener una competencia preparatoria es fundamental. Ya sea, es fundamental de que usted sepa cómo van a llegar los deportistas a la realización en cuanto a su contenido, sus características de competición. Entonces, por eso es necesario incluir ese microciclo de activación y esas competencias preparatorias. Listo, no sé si ahí te queda un poco más claro, Francisco. Claro, profe, ahora sí tiene mucho más sentido. Profe, ¿me puede repetir entonces los micros que usted planteó de realización? De realización son competitivos y de activación. Y también se incluye pues el de recuperación, que no hablé de él, pero que se incluye en el de acumulación y el de transformación y a veces también en la realización, dependiendo de la modalidad deportiva. Por ejemplo, sino que son casos muy, digamos, como un poco atípicos por lo que les decía la otra vez. Los deportes de fondo, por ejemplo, tienen unas características muy diferentes a la mayoría de los deportes. Entonces, los deportistas de fondo, y lo he visto casi que en todos los ATRs, bueno, no es que haya visto muchísimos, pues, pero sí he visto algunos ATRs de estos deportes y ellos tienen micros de recuperación en la realización, ¿ya? Y normalmente ese micro de recuperación de la realización es el micro anterior a la competencia fundamental. Por ejemplo, el micro anterior a la semana que tienen la maratón. Meten un micro de recuperación ahí. En los demás deportes, digamos que no es necesario y tampoco sería como adecuado, ¿ya? Porque necesitamos antes es mantener al deportista en ciertos niveles de activación, como su mismo nombre lo dice, y ahí lo que usamos son micros de activación.
Súper, súper chévere, profe, claro. Gracias. Y me imagino que también en la maratón para recuperar por el sistema energético que hacen como ese desgaste nutricional y entonces hacen ese guardado de reservas energéticas. Exacto, sí, esa es como la intención. Ahí, ¿listo? Bueno, Muchas gracias, profe. bueno. Entonces, ahorita sí vamos a empezar con las tareas o las actividades que vamos a desarrollar dentro del mesociclo. Volvemos al macro. Entonces, el macro nos dice, de preparación física general, hay 170 minutos, 300 de especial, 190 de técnico táctico y 40 de teórico psicológico, de preparación psicológica. ¿Listo? Ubiquemos entonces estos valores por acá a un lado para que nos lo vamos teniendo en cuenta. Eso quiere decir que aquí, perdón, perdón, un segundo. Acá abajo, para que vamos teniendo en cuenta cada micro, cada uno de los micros, vamos a ubicar en este primero 170, 300 y 190. Entonces, 170, 300, 190 y 40. ¿Para qué estoy anotando esto aquí? Para no dañar las fórmulas, porque cuando uno lo hace a mano, por ejemplo, cuando uno hace el meso a mano, ¿qué hace uno? Uno de una vez se va al valor total y uno sabe que en este micro aquí son 170, entonces escribe 170 y empieza a desglosarlo aquí. Pero entonces eso nos dañaría todas las fórmulas para que nos dé los totales acá, para que nos saque los totales de acá y vamos viendo también estos valores de acá que lo vamos a ver ahora que son bastante importantes. ¿Listo? Entonces empezamos a llenar esto. Necesitamos 170 de preparación física general. ¿Por qué necesitamos 170 minutos de preparación general? En el macro lo hemos planificado así, de acuerdo a que al microciclo que vamos a manejar y de acuerdo a que aquí tenemos que darle prioridad a la preparación física especial, porque eso es lo que dicen nuestros objetivos. O sea, los objetivos dicen aumentar los niveles de fuerza rápida y resistencia mixta. Y eso es propio de este deporte que estamos hablando, que es el fútbol sala. ¿Listo? Bien, entonces, empecemos con estos 170 minutos. Habíamos hablado ayer que aquí, por ejemplo, vamos a tener el calentamiento. Vamos a tener, además del calentamiento, vamos a tener trabajo de coordinación. Podemos tener también trabajo de, voy a ubicar este aquí, de fase final. Trabajo aeróbico e incluso podemos tener trabajo de fuerza, llamémoslo, digamos como que aquí vamos a tener un trabajo de fuerza o fortalecimiento general como tal. Se supone que ya desarrollamos fuerza máxima, ¿no? Y como desarrollamos fuerza máxima, entonces lo que vamos a hacer es tratar de priorizar para trabajar en la fuerza explosiva, la fuerza rápida. Voy a eliminar estos de aquí para que se nos vaya haciendo más corto y lo podamos ver y trabajar mejor. ¿Listo? Calentamiento, coordinación, fase final, aeróbico, fuerza. Y vamos a ubicar entonces acá lo específico, o sea, lo que va a soportar, mejor dicho, lo que va a soportar nuestros objetivos como tal. Aumentar los niveles de fuerza rápida y resistencia mixta. Perfeccionar elementos técnico-tácticos con tolerancia a la fatiga. Entonces, concentrémonos en esto que es preparación física especial. Aumentar niveles de fuerza rápida y resistencia mixta. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar entonces esa fuerza rápida? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Aquí, como es un mesociclo, como tal, lo vamos a escribir de forma general, pero en los micros lo vamos a desglosar mucho más. Entonces, aquí simplemente vamos a escribir fuerza rápida. Aquí vamos a escribir resistencia, resistencia aeróbica. Aquí vamos a escribir resistencia anaeróbica.
¿Por qué lo escribimos así? Porque digamos que aquí vamos a trabajar, cuando nosotros hablamos de resistencia mixta, nosotros seguimos trabajando resistencia aeróbica, pero incluso esto podríamos llegar a ponerle un apellido, porque es resistencia aeróbica dentro de la modalidad competitiva, pero no es necesario escribirlo. ¿Por qué razón? Porque, bueno, mejor dicho, ¿quién nos puede decir por qué razón se sobreentiende que esa resistencia aeróbica aquí es esa que es específica de cada modalidad deportiva? O incluso, esperen, sí, a ver si alguien nos dice o si no les doy un ejemplo como de Porque, pista. perdón, porque en la programación dice que actividad física se está desarrollando, entonces es totalmente proporcional a la actividad física. Sí, sí, pero miren, pasa algo aquí también. Estamos hablando de que este deporte requiere de resistencia mixta, ¿no? Por eso, eso lo ubicamos en nuestro objetivo, resistencia mixta. Ahora, yo coloco aquí resistencia aeróbica y acá también coloco resistencia aeróbica, que solo había escrito aeróbico. Eh, ¿Cómo sé yo que esta resistencia aeróbica es diferente a esta resistencia aeróbica? Por la preparación física especial. Sí, señor, porque esta está dentro de la preparación física especial. Entonces, como está dentro de la preparación física especial, voy a dar un ejemplo, digamos que como muy sencillo para que lo entendamos. Como esta está dentro de la preparación física especial, yo puedo decir que es que aquí, cuando lo desglose en el micro, yo puedo colocar trabajo continuo, ¿ya? O sea, que lo voy a trabajar la resistencia aeróbica con el método uniforme continuo. Y eso es general. Pero yo puedo decir aquí en el micro que voy a trabajar la resistencia aeróbica con el método cambiante continuo, o lo que conocemos mejor como Farlet, ¿ya? Y Farlet es más específico. Recuerden que Farlet tenemos... Perdón, don Rodrigo, no nos está mostrando el cuadro de Excel. Ah, perdón. Ahí. No, señor, todavía no. Está Bueno, mostrando entonces... en la pantalla a Harold Rodríguez, al profe Rodríguez. El cuadro sí se ve. De pronto es tu sistema no te llega. Sí, ahí está. Sí, profe Antonio, el cuadro, de pronto nosotros lo vemos de pronto. Me está saliendo. Bueno, sí, la mayoría lo ven. De pronto, profe, es que el internet suyo está molestando un poco, pero esperemos a ver si se mejora. Profe, sí, sí es posible, pero no estoy viendo la pantalla en este momento. Sí, además lo escuchamos entrecortado, profe. Entonces, de pronto sí está teniendo Aló. como intermitencia en el internet. Bien, mire, entonces les decía, yo aquí puedo decir en el micro de forma más específica que la resistencia aeróbica la voy a desarrollar con Farlet. Y como el Farlet es un método continuo, pero tiene cambios de ritmo, se asemeja un poco más a la modalidad deportiva de la que estamos trabajando. E incluso, como les decía, pues formas de hacer Farlet hay muchas. Y como hay muchas formas para hacer Farlet, yo puedo hacer Farlet con elementos técnicos, por ejemplo, y eso me lo hace aún más de preparación física especial. El ejemplo que hablábamos la otra vez sobre en voleibol, por ejemplo, que dimos, que estábamos dando ese ejemplo y decíamos, listo, él está haciendo un elemento técnico, pero mi prioridad, o sea, lo que yo necesito es desarrollar la resistencia aeróbica como tal. El elemento técnico, claro, me va a ayudar a que el deportista se familiarice más con él, lo perfeccione, lo mejore, a que aprenda a trabajar en situaciones un poco más complejas físicamente. Pero entonces mi objetivo como tal es la resistencia aeróbica. Entonces al estar aquí, ya entendemos que esa resistencia aeróbica es específica, o sea, que es específica de esa modalidad deportiva. ¿Listo? Ya tener aquí resistencia anaeróbica, pues ya eso sí sabemos pues que queda aquí como específica como tal. Aquí podemos tener también el tema de la coordinación. Creo que arriba también lo escribí mal.
Aquí tenemos el tema también de la coordinación, que era lo que yo les había hablado también la otra vez. O sea, aquí es una coordinación muy general que puede incluir a veces lo que llamamos como el ABC físico o ejercicios de carrera, que son muy básicos de coordinación muy general como tal, pero esto ya puede ser elementos más específicos como de reacción, de acoplamiento, que sean más específicos de acuerdo a la modalidad deportiva. ¿Listo? Incluso, pues bueno, aquí también voy a ubicar elementos de velocidad que van a ser también específicos como tal, que luego en el micro podemos desglosar si esa velocidad que vamos a trabajar aquí es de reacción, es velocidad de aceleración, es velocidad de desplazamiento, es velocidad gestual. ¿Listo? Bien. Entonces, dejemos esos elementos hasta ahí. Quitemos estas filas para que nos dé más espacio y podamos ver mejor. Y vámonos a lo técnico-táctico. Entonces aquí sí necesito de la ayuda de todos ustedes. Elementos técnicos primero. Tratemos de ubicar elementos técnicos del fútbol sala, que van a ser, me imagino que también muy similares a los del fútbol, ¿listo? Entonces los escucho y copio. Conducción. Pase, recepción, o bueno, Recepción. ¿Qué más escuché por ahí? Pases. Pases. Sí, muy bien. Conducción, ¿sí? ¿Sí? Control, remate. A ver, control, Las técnicas del arquero también, algo así. remate. Finalización. Finalización. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Listo? Dejémoslo con estos. Con estos es suficiente, digamos que... eh, ¿qué pasa con esto? Bueno, estos son los objetivos técnicos como tal que vamos a desarrollar. Los otros también se van a trabajar de una forma, digámoslo como no directa, sino indirecta, pero estos son los que nos vamos a enfocar como tal en este meso. ¿Listo? Elementos tácticos. cobertura, ¿Cómo, profe? Le escuché como un poco entrecortado. Cobertura, dijo. ¿Cobertura? Sí, profe. Cobertura, dijo. Cobertura. Bien. ¿Qué más? Todo el tema de las ¿Cómo? salidas, cuando Principios ofensivos, profe. todo el trabajo táctico, Amplitudes. ofensivos. Bueno, dejémoslo así. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Eso, como les digo, pues ya es muy específico de cada modalidad y como estos son elementos técnico-tácticos, es muy posible o va a ser muy, pero muy posible que con los elementos tácticos se vayan a trabajar los elementos técnicos por tratarse del mesociclo de transformación. ¿Listo? Eso es importante pues que quede claro, perdón. Por ser el mesociclo de transformación es muy posible que pase eso. Si fuera el mesociclo de acumulación, si normalmente nos enfocamos más como tal en los elementos técnicos. ¿Listo? Por esa misma razón, digamos que voy a quitar unos elementos técnicos, voy a quitar quitemos, ya no me acuerdo si cobertura es técnico-táctico. Quitemos estos dos, por ejemplo. ¿Listo? Si me entienden esa parte, o sea, eso, ¿por qué vamos a trabajar más sobre lo táctico en la transformación? Primero, por las características de los micros como tal, porque digamos que al ser un micro de impacto vamos a trabajar con elementos que tienen bastante intensidad y al tener bastante intensidad van a ser situaciones muy parecidas o muy reales
a las que se van a ver en el juego como tal. ¿En qué, perdón? En la activación, pues incluso vamos a tener competencia. Ah, que menos mal me acordé de eso. Vamos a tener competencia. Entonces, vamos a agregar aquí un ítem que dice competencia. Hay otro elemento también interesante que tenemos dentro de este mesociclo. ¿Quién lo recuerda? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Ninguno? Voy a ir al macro. Vamos al macro, que ahí es donde resolvemos, digamos, los elementos. Teníamos la competencia. ¿Qué más tenemos ahí interesante dentro de este mesociclo? Los test. Los test. Muy bien. O sea, tenemos los test y esos test pedagógicos, que como ya habíamos hablado, esos test pueden ser, test generales o pueden ser test especiales. Normalmente hay unos que son generales y hay otros que son especiales. E incluso podemos tener test técnico-tácticos, voy a incluirlo aquí también. Podemos tener test técnico-tácticos y podemos tener test competitivos, que esos irían en esta parte. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Voy a correrle un poco para acá para que vamos viendo. Ahí se va a ver poco, pero Profe, yo tengo segundo, una ¿no? duda, Sí. pero la molestia. Es que en la parte de la preparación física general y específica había puesto como resistencia aeróbica en las dos, ¿va? Pero es necesario, digamos, en específica ponerlo sobre resistencia aeróbica o poner ya algo más específico para que se pueda ver la diferencia entre los dos. Sí, profe, eso lo explicamos. No sé si de pronto no alcanzaste a escuchar esa parte. ¿Qué es lo Es que que pasa? no sé si ya lo explicaron, pero ayer no pude estar casi toda la No, sesión. lo explicamos ahorita, profe, pero no importa, Ah, mire, póngale cuidado, le repito ahí rápidamente, que eso lo vamos a ver ¿qué pasa con esos elementos? En el micro lo vamos a ver más específico, ¿listo? Entonces, preparación física general, resistencia aeróbica, quiere decir que se va a trabajar la resistencia aeróbica de forma general. Cuando ok. hablamos de que la resistencia aeróbica vuelve a aparecer como un ítem en la preparación física especial, es porque este deporte requiere resistencia mixta, o sea, requiere unos elementos de resistencia aeróbica y otros de resistencia anaeróbica. E incluso nos faltó el ítem como tal de resistencia mixta, ¿no? Que también es importante tenerlo ahí, que se me pasó por alto. O sea, trabajar la resistencia mixta como tal, eh, que también se puede hacer a través de cualquiera de estos dos trabajos. Pero ¿qué pasa? Cuando queremos trabajar ya la resistencia mixta específica, de acuerdo a las acciones de juego que se desarrollan. Entonces, esta resistencia aeróbica que nosotros tenemos aquí no se va a trabajar de la misma forma como se va a trabajar acá, ¿ya? Cuando nosotros vamos al micro, esto se desglosa. Esto se va a desglosar y se va a explicar que esto se trabaja de forma especial por el método que se va a utilizar, por las características de la carga que se va a utilizar y que esto se trabaja de forma general por esas mismas situaciones, por el método que usamos, que es más general, y por la carga que le vamos a dar, que también tiene un componente más general. Al tenerlo aquí, entendemos que es resistencia aeróbica, pero que es la resistencia aeróbica específica del fútbol sala. No es el trote continuo normal que es general y que aplica para desarrollar bases de resistencia en todos los deportes, sino que es el trabajo específico que puede ser continuo, pero con variedad a la hora de aplicarlo, que es lo que nosotros vemos en el fútbol sala. Ya, profe. Gracias. ¿Listo, profe? Listo. Bueno, ok. Entonces,
Uy, profe, Bien, pero qué ¿sí? pena. Pero ahí sí me surge una duda, porque si yo estoy trabajando esa resistencia aeróbica con el entrenamiento propio de fútbol sala, por ejemplo, cuando estoy haciendo un trabajo global de técnica, de táctica, ¿no se Ujú. vincularía en esos tiempos, profe? ¿Cómo hago para como separar qué son, no son, no sé, separar los tiempos o terminan siendo los mismos tiempos en la planificación? O sea, quedaría combinado el ejercicio y son los mismos tiempos. ¿Cómo lo planifico entonces? ¿O estoy equivocado? No, no, mira, ¿qué es lo que pasa? Si entiendo muy bien lo que preguntas, vamos a ver. Pero lo que tengo entendido es esto, por ejemplo, si vas a trabajar resistencia aeróbica específica, este, bueno, la puedes tener, eso es un micro, ¿no? Entonces la podemos tener aquí y la podemos tener aquí, ¿listo? Pero si la vas a trabajar el lunes de forma especial, eso quiere decir que el martes seguramente vas a hacer un trabajo aeróbico general, ¿ya? No sé si eso responde la pregunta o si fue así como le entendí, que se sumaban los dos No, tiempos de los que voy a hacer. profe, lo que digo es, por ejemplo, si la resistencia aeróbica, en el caso de la preparación especial, física especial, se hace con un trabajo, por ejemplo, en un complejo de juego, en lo táctico, ese tiempo no implica que se sume también en la parte de la preparación técnico-táctica. Es Ah, decir, ya, los ya. tiempos. Sí, Se sí, está sí, sí, haciendo sí. a la vez un trabajo técnico-táctico y a la vez un trabajo de preparación física especial. ¿Cómo se organizan esos tiempos? Porque son el mismo tiempo para las dos tareas. No sé si estoy diciendo, no sé si estoy muy errado, no sé, profe. No, 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 no. Ahora sí te entiendo la pregunta. Sí, claro. Ya entiendo hacia dónde es que va la pregunta. A ver, no lo había entendido al principio, entonces voy a tratar de explicarla. Lo que dice Francisco es que si yo tengo un trabajo aquí de resistencia aeróbica que me implica, por ejemplo, el pase, me implica el control, me implica un principio ofensivo, por ejemplo, ese solo ejercicio me está implicando este elemento y este elemento. Y yo lo estoy haciendo porque es un trabajo de resistencia aeróbica. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, correcto. Y los tiempos, entonces, porque sería el mismo tiempo para ambas tareas, entonces en realidad no se está haciendo tanto tiempo como se dijo, o Ujú. no. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que se hace normalmente es que se debe de enfocar hacia qué va orientado el ejercicio, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si nuestro objetivo va orientado hacia la resistencia aeróbica como tal, eso quiere decir que los elementos técnicos vienen a ser medios para desarrollar esa resistencia aeróbica que yo quiero desarrollar, ¿ya? O sea, vienen siendo medios para aplicar ese ejercicio que yo quiero desarrollar acá arriba. Si yo lo que necesito es mejorar el pase o mejorar el control, claro que va a implicar un elemento físico. Ya eso nos implicaría un elemento físico, pero ese trabajo normalmente va planificado acá porque es un trabajo técnico específico. ¿Qué pasa? Que aquí lo que a mí me interesa como tal es la resistencia. Por eso normalmente esos ejercicios se hacen de tal forma de que los elementos técnicos no sean lo suficientemente complejos como para que entorpezcan el trabajo de resistencia aeróbica que se busca hacer, ¿ya? Mientras que si yo los hago técnicos o técnico-tácticos, pues sí son lo suficientemente complejos para que ese trabajo se pueda entorpecer y haya corrección del mismo. ¿Sí me hago entender? Profe Rodrigo, ¿Sí? yo quisiéramos decirles un caso o un ejemplo que yo hago con fútbol sala. Cuando hago esta planificación y pongo desde la preparación física especial, por ejemplo, resistencia aeróbica, yo hago ejercicios que obviamente, porque pues ya sabemos que hoy en día, pues todo el tema de la preparación física y todo el cuento, ya todo es con el elemento del deporte como tal, entonces se hace con balón. ¿Qué pasa? Yo hago un ejercicio donde interviene el gesto técnico, pero mi objetivo como tal en esta fase, que está dentro de la fase, pues lo puedo tener yo dentro de la fase central o la fase inicial, ¿sí? Pero entonces yo el objetivo como tal es aeróbico, no importa, o sea, no le doy, como usted dice, tanta prioridad al gesto técnico, pero
enfatizo más en la parte aeróbica, ahora en la parte de física, pero al contrario, cuando ya paso a la fase donde estoy desarrollando un tiempo desde la parte técnico-táctica, obviamente, porque ellos van a estar en movimiento, haciendo ejercicios de salida, haciendo control orientado, que es un elemento técnico, entonces ya yo le doy importancia a ese elemento técnico. La preparación física como tal, la parte aeróbica se va a dar, pues obviamente no la podemos separar, ¿sí? Pero no va a ser mi objetivo como tal, sino más los contenidos que estoy mencionando desde lo técnico. Y puede ser el mismo tiempo que el tiempo de arriba, pero con objetivos diferentes. Viene la jarra. Sí, señor. Sí, muchas gracias, profe Martín, porque, digamos, esto nos aclara que qué es lo que pasa, que hay que determinar cuál es la prioridad en ese momento específico, ¿ya? Si mi prioridad es técnica o si mi prioridad es técnico-táctica, perdón, o si mi prioridad es física. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que nos da el profe Martín, digamos que no le interesa como tal corregir el elemento técnico. Sí se está trabajando, sí se está mejorando, porque a eso nos lleva, digamos, la especificidad deportiva y esa especificidad que tanto buscamos hoy en día y más en estos modelos que, que son, digamos, como un poco más intensos y que son orientados hacia ese tipo de características. Sin embargo, o sea, sí se están trabajando, pero mi objetivo principal es un objetivo de preparación física. ¿Listo? Y cuando hablamos de preparación física especial, vamos a ver involucrados muchos elementos y muchas acciones técnico-tácticas. ¿Listo? Francisco. Sí, sí, profe, bueno. Bien. Entonces, vamos ahora sí a iniciar con los valores. Vamos a empezar a darle valores a nuestro mesociclo. Decíamos entonces que son 170 minutos de preparación física especial para este microciclo, que es el micro número 5. Entonces, de esos, perdón, un micrófono por ahí que me repite, o alguien quiere decir algo. Profe, ¿Cuánto dijo que eran? 170, profe, 170, sí, están acá en el macro. en el macrociclo. Aquí están. profe, le agradezco aumente el tamaño otra vez porque otra está pequeñito y no se ven. No se ve bien. Ok, ok, profe, ya. A ver. Sí, muchas gracias por agrandarla, profe. Bien, aquí está, son 170. Entonces 170 que vamos a empezar con el calentamiento. Recuerden que yo entonces lo que haría sería promediar lo de las sesiones. Esto se los voy a explicar bien cuando veamos los micros. ¿Listo? Que esto que debe explicárselos bien. Se lo explico cuando veamos los micros porque ahí me di cuenta que lo podemos entender más fácil para poder promediar. Pero pues en este momento, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que promediar el tiempo de las sesiones de la mañana con las sesiones de la tarde para poder seguir trabajando con estas tablas y que no se nos salgan de los valores y poder trabajar con unos micros que tienen 10, otros que tienen 6 e incluso unos que tienen 12 sesiones. ¿Listo? Entonces, el calentamiento, como hay calentamiento, por ejemplo, vamos a tener calentamiento en la sesión de la mañana y vamos a tener calentamiento en la sesión de la tarde. Por ejemplo, si el calentamiento en la sesión de la mañana, el calentamiento, digamos que en la sesión de la mañana duró 10 minutos, del día lunes, por ejemplo, en la mañana del día lunes el calentamiento duró 10 minutos y el de la tarde duró 15 minutos, del mismo día lunes, tenemos 25 segundos. Lo que digo que promediamos es que ese valor lo vamos a promediar. Eso nos daría 12.5 minutos de calentamiento para el día lunes. ¿Listo? Ahora, tenemos calentamiento el día lunes, tenemos calentamiento pues el día martes, miércoles, todos los días tenemos calentamiento. Eso quiere decir que ese calentamiento nosotros pues vamos a sumar los promedios con los días que tengamos una sesión, una sola sesión, y eso teniendo en cuenta que calentemos, por decir algunos 15 minutos o unos 12 minutos todos los días, esto nos va a dar 72 minutos. Entonces, ubicamos aquí 72 minutos de solamente calentamiento. ¿Listo? Entonces, miren que solo en el calentamiento ya se nos ha ido bastante volumen de trabajo como tal.
¿Por qué? Porque como el mesociclo es transformación, nuestra prioridad no es la preparación física general, sino la especial. Bien, aquí tenemos entonces también que tener en cuenta otros elementos que vamos a trabajar, otros elementos que nosotros vamos a trabajar aquí en la parte general, que tienen que ver ya directamente con mantener como tal algunos elementos o mirar si vamos a seguir desarrollando, trabajando algún elemento diferente. Vamos a colocar en la fase final, por ejemplo, 60 minutos de trabajo en la fase final, que es la parte final pues, del entrenamiento. Eso nos daría 132 minutos, necesitamos 170. Entonces, para poder lograr el valor al que queremos llegar, pues entonces podemos colocar que hicimos durante este mismo micro, por ejemplo, que trabajamos 15 minutos de trabajo coordinativo, por ejemplo, y coloquemos aquí 23 minutos de trabajo aeróbico. Eso nos da los 170 minutos que nosotros queremos. Esto lo vamos a desglosar, como ya les había dicho en el micro. Al desglosarlo también nos vamos a ir dando cuenta que esto lo podemos hacer en un día, 2 días, 3 días, dependiendo pues de lo que vamos a trabajar. Vamos al grueso de este mesociclo y de este micro también. Recordemos que este es un micro de intensidad 4 y volumen 3, o sea, tiene bastante intensidad y esa intensidad normalmente la eleva la preparación física especial. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de fuerza rápida, digamos que vamos a trabajar unos 80 minutos, unos 90 minutos de fuerza rápida, de resistencia aeróbica como tal, empezando este micro, o sea, como es el primer micro que vamos a aplicar de la transformación. En cuanto a la resistencia aeróbica, podríamos hablar que vamos a trabajar unos 60 minutos también de la anaeróbica. No vamos a trabajar resistencia mixta por este micro, por ejemplo, lo dejamos para el último. Recordemos que aquí son 300 minutos, yo lo había copiado por acá abajo para tenerlo cerca. Ya tenemos 210. Vamos a trabajar también, bueno, aumentémosle un poco a esto, ya que tenemos un poco más de tiempo, que es lo más importante de este micro como tal. En estos 50 que nos quedan, podríamos decir que vamos a trabajar de velocidad unos 20 y de coordinación unos 30. Aquí tenemos nuestros 300 minutos del primer micro de la preparación física especial. Ahora viene lo técnico-táctico. O sea, el trabajo técnico-táctico específico que se va a trabajar dentro de esa transformación. Lo que es técnico, o sea, lo que es puramente técnico en la transformación sería lo que menos trabajamos, ¿ya? Trabajamos más lo que es táctico. ¿Por qué? Porque el mesociclo de transformación requiere de acciones similares a la competencia. Entonces, por esa razón, aquí, bueno, primero vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Dije que tenemos 190 minutos. Tenemos 190 minutos y digamos que de técnico como tal, vamos a trabajar el control y lo vamos a trabajar por unos 50 minutos dentro de este micro. Vamos a trabajar más sobre los principios ofensivos, por ejemplo, que es una característica táctica como tal. Vemos que aquí vamos a trabajar 90 minutos. Vamos a Profe, trabajar disculpe, también, ¿sí? ahí donde, Profe, la finalización. donde estamos trabajando el control, por lo menos cuando se trabaja en el fútbol sala, por lo general se trabaja pase y control, o sea, se pueden combinar pase y control 25 y 25, que se trabajan conjuntamente. Ok, profe. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en ese caso? Podemos hacer lo siguiente, miren. Si esos elementos se trabajan de esa forma, lo podemos hacer así, Exacto, pase unirlos. y Pase y control. control. ¿Listo? Sí, es algo similar a como cuando uno trabaja saque y devolución, por ejemplo.
Exacto, porque al momento de, para uno hacer un control, tiene que recibir un pase y ya el otro está trabajando el pase. Sí, señor. Entonces, bien, eliminemos este. Pase y control, 50 minutos de trabajo de ambos, 90 minutos de principios ofensivos y alguien dijo finalización. Claro, porque si uno dice, bueno, si trabajamos principios ofensivos, vamos a trabajar la finalización, pero entonces aquí venimos al mismo caso de hace rato. Trabajamos principios ofensivos y esto es el elemento táctico como tal. Tengan en cuenta que cuando nosotros trabajamos un elemento táctico, la técnica va de la mano, ¿no? O sea, la técnica es esa herramienta que va a llevar a cabo la táctica. Entonces, por esa razón, digamos que eso va incluido aquí. Cuando nosotros hablamos aquí de pase y control, es que se le va a dedicar tiempo a pulir ese elemento técnico de pase y control como tal. ¿Ya? Entonces, si aquí bien trabajamos finalización, sí sería bueno. ¿Por qué? Porque digamos que trabajamos, entonces voy a correr este para aquí, miren. Siempre pasa eso. Así. ¿Por qué? Porque puede ser, digamos, una forma de trabajar analíticamente la finalización para después decir, esa misma finalización que trabajo analíticamente la voy a trabajar de forma global con un principio ofensivo. ¿Listo? Pero serían entonces en dos momentos diferentes, ¿no? Para poderlo trabajar de esa forma. Bien, y digamos que también vamos a trabajar amplitudes por unos 50 minutos. 190 teníamos, ¿sí? Y la preparación entonces teórico-psicológica, vamos a trabajar 40, 50, ¿cuánto decía? 40. Eso nos da el volumen total de 700 minutos. Vamos a verificarlo en el macro. Y aquí está, miren, 700 minutos. ¿Listo? Voy a volverlo otra vez un poco más pequeño. Se me olvida volverlo a agrandar. ¿Me acuerdan, por favor? Para que vamos viéndolo de forma más general. Entonces ya tenemos 170 minutos en la preparación física general, 300 en la especial, 190 en lo técnico-táctico y 40 en lo teórico-psicológico, para un total de 700 minutos en este micro. Tenemos también acá, miren que ya tenemos unos totales de lo planificado. En cada uno de ellos son lo mismo, 170, 300, 190 y 40, pero esto nos da el porcentaje. Y el porcentaje nos dice que le hemos dedicado el 24% del meso, esto es total del meso, ¿no? Esto va a ir cambiando a medida que hagamos los otros micros. El 24% a la preparación física general, el 43% a la preparación física especial y el 27% a la preparación técnico-táctica y solo el 6% a la preparación teórico-psicológica. ¿Listo? Esto nos va acomodando los porcentajes para que también nos vamos dando cuenta a qué le damos más prioridad y a qué le damos menos prioridad según el tipo de meso y ver si estamos haciendo las cosas bien. ¿Hay alguna pregunta? Ahora claro, profe. Muy bien. Entonces vamos para el siguiente micro. El siguiente micro es un micro de activación. Y además de que es un micro de activación, pues tiene la característica de tener una competencia. ¿Listo? Este micro tiene 610 en total y tiene 100, 190 y 290 y 30. 100, 190, 290 y 30. Ya podemos borrar esto. Bloqueémosle aquí 100, 190, 290 y 30. ¿Listo? Bien, entonces tiene elementos de preparación física general. Voy a ampliarlo de nuevo. Quedamos desde aquí. Bien, elementos de preparación física general. Tiene calentamiento. Coloquemos un número redondo, por ejemplo, aquí de calentamiento. Bueno, coloquemos 60. Ya les digo por qué exactamente 60.
Coloquemos aquí también en la parte final, que nos va a ayudar bastante con la recuperación, 40 minutos, y esto lo dejamos hasta ahí, digamos, hasta esa parte. Ahora, coloquemos, por ejemplo, coordinación, o sea, un trabajo coordinativo importante también que va a ser muy específico dentro de las características de esto. Recordemos que aquí tenemos 190, perdón, aquí tenemos 190. Entonces, en la coordinación vamos a colocar un trabajo de 70 minutos de coordinación. También la velocidad va a ser importante en este micro que va a ser competitivo. Y coloquemos un trabajo de fuerza rápida, por ejemplo, o sí, de fuerza rápida para como para activar un poco más esas fibras rápidas a la hora de ir a la competencia. Y también estos elementos van a estar comprendidos dentro de los elementos específicos del trabajo que se hace previo a la competencia. Y aumenta el trabajo técnico-táctico, principalmente el táctico, pero también va a aumentar el tiempo de competencia. ¿Listo? Como tenemos una competencia dentro de este microciclo, no sé, bueno, escogimos un deporte como tal, digamos que un poco al azar, sin tener en cuenta las características o algo, pero no sé si los profes nos pueden explicar si hay algún tipo de competencia, por ejemplo, en el fútbol sala que se haga durante un micro, que se compita 2, 3 días, 4 días, un solo día, no sé si tengamos esa posibilidad. Eso depende en el hay torneos clasificatorios que duran una semana. En 5 días juegas 4 partidos o 6 a veces. El Ajá. calendario. Bien. O en torneo, por ejemplo, de liga se juega cada 8 días. ¿Sí? Torneo Liga Vallecaucana, por ejemplo, partidos que juegas cada Cada 8 días. El de la Liga Nacional de Fútbol Sala que se jugó en el 2019 también se jugaba cada 8 días, profe. Sí, bueno, digamos que esta pues es una competencia preparatoria y digamos que puede ser un campeonato que se organice en una semana con unos 4 partidos, por ejemplo. Si tenemos 4 partidos, el promedio de un partido en el fútbol sala más o menos, ¿cuántos serán? ¿Unos que 50, 60 minutos? ¿La duración o más? Podría llegar hasta más, profe, ¿La porque operación de qué, profe? recuerde que Pero busquemos un punto medio, ¿no? No, puede no el ser extremo 60 del minutos, máximo. puede ser ¿Cómo? 60 minutos, 60 minutos. 60 en 4 partidos son 24. 240. Esto teníamos 290. Bien, bueno, ahí digamos que vamos bien. Esos otros 50 minutos podrían trabajarse en principios ofensivos, por ejemplo, o en algunos elementos como tal técnico-tácticos más específicos, por ejemplo, que podríamos tener aquí. Bien, digamos, bueno, para contextualizar un poco lo que hicimos ahí es que en el fútbol sala se juegan a 2 tiempos cronometrados de 20 minutos. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Sí, señor. Pero hay que tener en cuenta que como son cronometrados, el partido normalmente en promedio dura más, ¿no? O sea, dura más de los 40 minutos que debería de durar. Entonces, por esa razón, le colocamos en promedio unos 60 minutos y eso nos da pues 240 para esos 4 partidos de los que habíamos hablado ahí. ¿Listo? Y en la preparación teórico-psicológica dice que tenemos 30 minutos para trabajar. Y nos dio un total de 610. Vamos a ver. 610 en este segundo micro. ¿Listo? Bueno, hasta aquí vamos bien. Vamos a pasar al tercer micro de este mesociclo que vendría siendo el micro número 7. Y este micro número 7 tiene unos test y tiene, a ver, es un micro de impacto, tiene unos test y tiene una intensidad bastante elevada. ¿Listo?
Entonces, vamos a ubicar aquí, dentro del calentamiento, vamos a ubicar unos 60 minutos también. Vamos a ubicar en los test como tal, para la realización de estos test de preparación física general, podríamos decir que aquí se va a trabajar un poco de fuerza, digamos que vamos a trabajar un poco de fuerza, unos 20 minutos, y vamos a trabajar de los test. Ah, bueno, qué pena, no copié la información de acá, ¿no? Recordemos que tenemos que ver que aquí son 170, 300 y 190. Pongámoslo así tal cual para que no nos perdamos. ¿170, 300, 190 y 40? Listo, entonces tenemos aquí en la preparación física general 170, 20 minutos. Vamos a decir que dentro de ese micro a la realización de los test de forma general, recordemos que tenemos unos test que son generales y unos test que son especiales, ¿no? Entonces vamos a darle a estos tres 110, 190, creo que decía, 170. Entonces 90 para que nos cuadre ahí. Ahora 90, 90, este no le está sumando. Este no le está sumando. Bien, 170. ¿Listo? Aquí tenemos los 170. Vamos a la preparación física especial. En la preparación física especial, entonces, pues primero también tenemos que, aquí tenemos el mayor volumen, que es 300. Aquí tenemos 300 y como tenemos 300, tenemos que tener en cuenta que también se nos va a ir una gran cantidad de volumen en los test. Este nuevo nos toca ampliarlo. Miren lo que estoy haciendo aquí. Como yo he agregado y eliminado filas, hay algunas celdas que se salen de las fórmulas. Entonces no es sino ampliar un poquito para que nos vuelva y nos coja la fórmula. Y eso tenemos que también aprender a manejarlo ahí para que no dañemos las fórmulas como tal del formato y para que podamos incluir los elementos que hacen falta. ¿Listo? 120 minutos de test. Vamos a trabajar aquí también la resistencia mixta, por ejemplo, que no la habíamos trabajado. Vamos a trabajar 90 minutos de resistencia ya más específica que la que habíamos trabajado acá, incluso, o sea, más cercana a la realidad del juego como tal. Y vamos a seguir trabajando la fuerza rápida aquí con otros 90 minutos y ahí completamos nuestros 300 minutos. ¿Listo? En lo técnico táctico, también pues tenemos como tenemos también un micro de impacto, aquí en lo técnico táctico, vamos a tratar de dar prioridad entonces a lo que no hemos trabajado anteriormente, vamos a darle unos 50 minutos aquí al pase y control, que no lo habíamos trabajado, aquí tenemos 190 minutos, ¿no? 190 minutos, vamos a trabajar las amplitudes, vamos a darle 80 minutos a las amplitudes. Vamos a trabajar sobre un test, por ejemplo, que hayamos hecho algún tipo de test técnico táctico, 60 minutos, o un test competitivo. Falta ampliar acá. Bien, y ahí tenemos entonces 190, los 190 minutos de esta parte y vamos con lo teórico psicológico que son 40 minutos. Bien, y ya tenemos un mesociclo más, perdón, un microciclo más planificado de este meso. De nuevo hagámoslo de esta forma para verlo un poco más global. Ya va como cobrando un poco de forma nuestro mesociclo. ¿Listo? Vamos a planificar el último microciclo que vendría siendo un microciclo de recuperación, un microciclo más suave con menos volumen de trabajo. Eliminemos esto. Y copiamos los últimos valores. Ah, bueno, este nos dio 700, lo cual quiere decir que
también tendría que darnos aquí en el total 700 y pues nos dio bien hasta el momento. Bien, este es un micro de recuperación y aquí también tenemos que tener en cuenta problemas que hemos tenido desde que no hicimos la parte de acá de los tipos de microciclos, ¿ya? Los microciclos de recuperación normalmente tienen mayor valor en la preparación física general. Entonces vamos a cambiar simplemente los valores de general con los de especial, 220 aquí, 110 acá, para que no nos cambie más o no nos cambie tanto la estructura del mismo microciclo. Entonces nos quedan los mismos 550, pero cambiando, aumentando más el trabajo de preparación física general y disminuyendo el de preparación física especial, que es como la característica que tiene entonces estos micros de recuperación. ¿Listo? Entonces, 220 minutos en la preparación física general, vamos a planificarlos, vamos a colocar de nuevo 60 acá, vamos a colocar, por ejemplo, resistencia aeróbica, el trabajo aeróbico de otros 60 minutos. ¿Son cuántos? 220. Resistencia aeróbica, vamos a trabajar aquí también en la fase final, unos 80 minutos, 220 minutos de coordinación. ¿Listo? 220. 110 de especial, 110 de especial que nos van a ayudar también, digamos, a mantener algunos elementos, pero vamos a trabajar aquí algo de velocidad como mayor. Vamos a trabajar algo de resistencia anaeróbica, por ejemplo, 40, son 100. Y vamos a trabajar 20 minutos de esta coordinación. No, nos quedaban 10. Coloquemos 50 acá porque 10 van a ser muy pocos. 50 y 60, 110. Bien. Y 130 de la preparación técnico-táctica, que como es un micro de recuperación, pues normalmente se la podemos dar un poco más a lo técnico que a lo táctico para que no se nos suba tanto la intensidad de trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos trabajar, bueno, ¿coberturas es técnico o es táctico? Táctico. Entonces trabajémoslo aquí en la finalización. Trabajemos 60 de finalización. ¿Cuántos eran? 130, 60, 70. ¿Listo? Bien, aquí tenemos nuestros 130 y por último 90 minutos. ¿Qué pasó? 90 minutos de la preparación teórico-psicológica. Y aquí tenemos nuestros 550 minutos de este último micro. ¿Listo? El volumen total, coloquémoslo aquí en negrilla para que lo podamos ver un poco mejor. Volumen total del mesociclo, 2560 minutos. Vamos a ver si nos coincide. Aquí está, 2560 minutos. Muy bien. Y entonces vamos a ver ahora esos valores globales o valores totales que nos va arrojando el meso. Bien. Vamos acá arriba. Dice total. Miren, total nos dio en promedio 3.8 y 2.5 de el volumen y la intensidad en promedio. Nos da también el total del número de sesiones que se trabajan en este mesociclo. 660 minutos total para la preparación física general, 900 minutos en total para la preparación física especial, 800 minutos en total para la preparación técnico-táctica, perdón, y 200 minutos en total para la preparación teórico-psicológica. Ahora, en la preparación física general, especial, técnico-táctica, o sea, en todos los componentes de la preparación, acá nos muestra también los valores totales y nos muestra los porcentajes, lo que les decía ahorita. Aquí ya esos porcentajes nos ayudan a entender y decir, bueno, le dedicamos un 26% a la preparación física general, un 35% a la preparación física especial, un 31% a la preparación técnico-táctica y un 8% a la preparación teórico-psicológica. ¿Listo? Un total del 100%. Bien, ¿hay alguna pregunta o alguna duda hasta el momento?
Sí, profe, no es duda, sino que simplemente les agradezco nos regale nuevamente ya ese formato, ya así lleno como lo tiene, porque es que yo aquí, como allá se ve pequeñito, no distingo bien los números. Entonces no lo he podido, no lo he podido llenar bien. Ok, profe, sí, a veces Le hay agradezco. dificultad para poderlo ver ahí. Bueno, ya así como está, Sí, vamos a dejarlo, pues porque ya se nos cogió un poco el tiempo. La idea era alcanzar a ver algo de lo realizado, pero ya por lo menos tenemos lo planificado y van a ver que lo realizado a partir de lo planificado, pues es un poco más sencillo. Mañana vamos a hacer un ejercicio rápido, rápido de lo realizado para entrar al micro. En el micro sí vamos a ver lo realizado más profundo con las anotaciones y todo, porque el micro sí lleva más específico la parte del realizado y nos puede dar mucho más elementos a entender de lo que está pasando con el proceso de preparación. ¿Listo? Entonces, ya mismo lo guardo y se los hago llegar, pero entonces aquí digamos que vamos finalizando, el mesociclo ya está totalmente planificado. O sea, ya con este mesociclo ya nos podemos ir al terreno o ya nos podemos ir a planificar nuestros micros más específicamente. ¿Listo? Yo voy a llenar bueno, digamos que se los entrego ahora. Mañana lleno perdón, un segundo, mañana lleno el de la realización. Se los hago enviar también por la tardecita o algo para que lo tengan por ahí, pero lo lleno principalmente para que con el de la realización construyamos los micros. ¿Listo? Para que entonces ya trabajemos casi que sobre los 3 mesociclos. Sí, señor. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Parece que no. Te digo, usted nos comparte entonces el de ayer y el de hoy. El de ayer no. El de ayer no sé qué se hizo ya. Como el de ayer fue simplemente unos datos al azar, o sea, unos datos al azar como para ir conociendo el formato, yo creo que ese no lo guardé. Pero este sí, ya mismo lo guardo. El profe Martín lo envió al grupo anoche. Ah, sí, Los tres pero ese es el formato en blanco, ¿no? No sé si a ese se refiere el profe. Ese es, hay uno que estaba escrito ya. bueno, no sé entonces. Pero bueno, solo les voy a enviar este ahora porque ya no tengo ningún otro. Estoy guardando de una vez para que no se me vaya a olvidar. Mesociclo, transformación. Bueno, creo que no hay preguntas. Señor. Vamos entonces finalizando. Muchas gracias a todos de nuevo por la atención, por participar, por estar aquí una noche más compartiendo conocimiento. Espero que, como siempre, sea de gran utilidad y que nos sigamos pues retroalimentando día a día. Por favor, los que tengan la oportunidad, de nuevo reiteramos que de trabajar, de hacer algún tipo de ensayo, sería muy valioso que nos lo presente para que sigamos retroalimentando sobre esos elementos. ¿Listo? Profe Martín, no sé si... Ok, gracias por el conocimiento. profe Rodrigo, muchas gracias. Gracias a todos los que nos conectaron hoy. Una buena noche para todos. Muchas Informo gracias, que profe para Rodrigo, profe mañana Martín, y un saludo muy especial para realizar. todos. Una feliz noche. Gracias, Martín. Gracias a todos. Una feliz noche. Profe Rodrigo. Sí. Profe, te podría ampliarlo. Las columnas y sobre todo las columnas. O sea, para que el formato se vea más grande. No aumentarle el tamaño acá porque cuando usted mueve el mouse vuelve y disminuye el tamaño, pero que quede más grande el formato, más amplio, perdón. O sea, con las celdas más grandes. Sí, profe, sí, le entiendo. El formato está así normalmente para poder imprimirse, ¿no? Está casi que al tamaño de una hoja, pero es muy válida esa apreciación porque el formato sí puede uno ampliar las celdas y se puede ver más fácil de esa forma.
Entonces Es eso lo correcto. podríamos tener en cuenta para mañana para que lo veamos mejor al momento de trabajar. Sí, señor, sí, señor. Gracias. Bueno, entonces Bueno, nos vemos mañana. Recordarle, por favor, a los que no han realizado su pago, por favor, hacerlo mañana. Ya habíamos quedado que hasta mañana tenemos pues el placito, pero pues entonces por favor se comunican conmigo. Mi profe Rodrigo, una feliz noche y nos vemos mañana. gracias, profe, igualmente. Ya le envío, profe, el formato este que acabamos de hacer para que porfa lo comparta, ¿listo? Claro que sí, profe. Bueno, que tenga muy buena noche. ¿Le puedo encargar la grabación que tuve que ausentarme un momento por algo urgente y me perdí mucho al final? Claro que sí, profe. En este momentico voy en 46% de la clase de la clase del lunes. Entonces, termina esa y empiezo a grabar, empiezo a cargar o a subir al canal la de hoy. Gracias, profe, muchas gracias. Bueno, gracias Bueno, a todos, hasta mañana. igualmente, que tenga muy buena noche. Hasta luego. Luego, profe, gracias.